Y Levítico parece contestar las palabras del Salmo 143 en el versículo 10 y sigue dándole instrucciones al pueblo judío, esta vez de la impureza. Pero veamos, mi nombre es Luciano, bienvenido a Redes. Y los capítulos del 11 al 15 en Levítico nos van a hablar de la pureza. Vamos a ver que hay cosas que no eran moralmente malas, pero que Dios prohibía en sus ritos. Dios preservaba a un pueblo para sí, ante las inclemencias del tiempo, ante un peregrinar peligroso durante el desierto, ante la falta de asepsia, ante el desconocimiento que el pueblo tenía de los microbios. Dios quería de una forma clara preservar a su pueblo. Dios demuestra que Él se preocupa de la totalidad de su pueblo y de la totalidad de la vida del individuo. Y vamos a ver que todos estos capítulos de Levítico empiezan en su primer versículo diciendo que Dios de forma explícita le dijo a Moisés. Veamos unos ejemplos. El capítulo 11:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles. El capítulo 12, habló Jehová a Moisés diciendo. El 13:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Y así vamos a ver que básicamente todos los capítulos del libro de Levítico empiezan así para enfatizar que esta era palabra directa de Dios, que no eran inventos de Moisés. Debemos recordar que en un periodo primitivo en el que no había refrigeración, en que las costumbres de cocción eran diferentes en todos los individuos, en que la sal como preservativo era escasa, una infección transmitida, digamos que por un alimento, podía diezmar la población y hacer mucho daño en ese momento. Si vemos este capítulo a la luz de hoy día, podemos entender desde el punto de vista de salubridad muchos de estos conceptos. Y empieza Dios a delinear los animales limpios y los impuros. Los limpios se iban a considerar aquellos que rumiaban y tenían la pezuña hendida. Si lo vamos a ver desde el punto de vista simbólico, al cristiano le es importante meditar en la palabra de Dios todo el tiempo, como cuando el animal rumiaba. Y también es importante andar separado de aquel que no es pueblo de Dios, como la pezuña hendida. Los otros animales que el capítulo 11 nos dice es de los peces, que se aceptaban aquellos con escamas y aletas, y nos habla incluso de los insectos. Prohíbe también este capítulo el uso libre de los animales y de las personas muertas, proveyendo un ritual de purificación. El capítulo 12 nos habla de los ritos de purificación después del parto. Y esto se ha discutido mucho, ¿por qué purificación después del parto? Pero sabemos que la Biblia nos dice que vemos la luz por primera vez en iniquidad. En otras palabras, debemos estar conscientes que cada vez que nace un ser humano, nace alguien que va a ser envuelto por el pecado y separado de Dios. Quizás eso es la razón por la cual había que tener una limpieza por el nacimiento. Y vemos los diferentes sacrificios o las diferentes ofrendas que se daban. Podemos comparar después la ofrenda que José y María llevaron al templo, que lo que demuestra era que su clase social era pobre, porque dieron la ofrenda de la clase pobre. Inclusive la circuncisión del niño varón al 8º día nos presenta claramente hoy día el reconocer que los primeros días de nacido hay una insuficiencia de vitamina K en el recién nacido que pueden llevarlo a sangrías y a problemas de coagulación. El esperar es protectivo para ella. Los capítulos 13 y 14 nos hablan de la lepra, enfermedad temida, enfermedad con mucho simbolismo. En estos capítulos no solo se incluye con lo que hoy día conocemos con la enfermedad de Hansen, se incluyen una serie de enfermedades cutáneas que son progresivas y son contagiosas. Y estas enfermedades, por lo tanto, se conocían como un proceso de corrupción paulatina. Se hablaba del leproso como uno ya muerto. Eso vemos en números. Y también la sanidad se reconocía como un volver a la vida. Simbolizaba la lepra el pecado del hombre.
Veamos algunos de esos puntos. La lepra, como involucra todo el cuerpo del individuo, así el pecado está en la naturaleza humana. Como comienza con una mancha y crece rápidamente, así la acción del pecado es progresiva. Como es repugnante y casi incurable, el pecado es malo e irremediable. Como separa al leproso de los demás y por fin produce muerte, así el pecado nos separa de Dios y los demás y termina con la muerte eterna. En cierta manera estamos viendo cómo Dios está resolviendo un problema antes de que ocurra. Moisés nos está diciendo que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y finalmente el capítulo 15 nos habla de otros tipos de impureza. Este capítulo enfatiza en las emisiones sexuales tanto de hombre como de mujer, tanto normales como anormales. Aquellas normales requerían una ofrenda. Aquellas normales lo único que requerían era un proceso de purificación que incluía lavado y que incluía el estar impuro hasta el atardecer. A veces había que desechar también las vestiduras. Todas realmente son acciones para protección de su pueblo. Este capítulo nos recuerda en el Nuevo Testamento la historia de la mujer del flujo de sangre. Vemos en ella que su fe la llegó a tocar a Jesucristo pensando o sabiendo que no lo iba a contaminar. Vemos también la reacción de los fariseos que se espantaron. La reacción de Jesús cuando no se sintió dañado ni contaminado por ella. Es importante la pureza. Si olvidamos las reglas ceremoniales que no tienen tanta importancia para nosotros o no las entendemos bien hoy, pero debemos recordar que ese pueblo salía de Egipto, un sitio donde había animales sagrados, donde había demonios y dioses en forma de animal. Sin embargo, la Biblia aquí no enfatiza ni le transfiere a estos animales o a estas cosas demonios o dioses. Habla de pureza e impureza y reglas a seguir que Dios estimula. En el capítulo 11 Dios quería un alimento santo. En el capítulo 12 al 14 Dios quería un cuerpo santo. En el capítulo 14 Dios quería hogares santos. En el capítulo 15 Dios quería unos hábitos santos que después vamos a cubrir en el capítulo 16 con que Dios estimulaba una santidad renovada. Y vamos a ver la ceremonia de la expiación. Y hasta ahora hemos visto las instrucciones de cómo acercarse a Dios que le dio Jehová al pueblo judío. Pero todavía falta las instrucciones de un andar en la vida aceptable para Dios. Y lo veremos en la próxima. Te invito a que si te gustó le des like, te suscribas, lo compartas. Nos vemos.